compañeros de 11º ciclo. Nuestro grupo tendrá el agrado de presentarles una exposición acerca de la Organización de los Estados Americanos, mejor conocida por sus siglas OEA. Esperamos que sea de su agrado este video y que le pongan mucha atención. El logo de la Organización de los Estados Americanos es el elemento central de la identidad institucional de la organización. Incorpora el sello y el nombre de la organización. Representa a sus 35 estados miembros por medio de sus banderas ordenadas en un arco con 10 astas de banderas en la parte inferior y enmarcada por un círculo. El logo simboliza los desafíos y oportunidades que enfrentan las Américas. La imagen también refleja el papel de la OEA en su apoyo a los Estados miembros, en enfrentar también el desarrollo de políticas integradas que incluyen los 4 pilares de la organización. El logo principal de la OEA tiene 2 elementos visuales. El primero simboliza lo que es la OEA y 2, el logotipo. Estos elementos nunca pueden aparecer separados. El logo principal debe ser usado por las publicaciones de la organización donde el espacio lo permita. La relación entre estados, elementos, es fijada y no puede ser cambiada. Ahora voy a pasar a hablarles sobre lo que es la historia de la OEA. Algunos historiadores remontan el origen del sistema interamericano al Congreso de Panamá, convocado por Simón Bolívar en el año de 1826. Sin embargo, en 1889, los estados americanos decidieron reunirse de manera periódica y comenzar a forjar el sistema común de normas e instituciones. Entre tanto, se celebran conferencias y reuniones que intentaron dar origen al sistema, pero fue una invitación del gobierno de Estados Unidos la que desencadenó el proceso, que ha continuado interrumpidamente hasta hoy en día. La primera conferencia internacional americana tuvo lugar en Washington, D.C. del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, con el objeto de discutir y recomendar a los respectivos gobiernos la adopción de un plan de arbitraje para el arreglo de cuestiones que puedan en lo futuro suscitarse entre ellos, de tratar asuntos relacionados con el incremento del tráfico comercial y de los medios de comunicación. Dichos países de fomentar aquellas relaciones comerciales recíprocas que sean provechosas para todos y asegurar mercados más amplios para los productos de cada uno de los referidos países. 18 estados americanos participaron de esta conferencia, en la que se acordó establecer una unión internacional de repúblicas americanas, por medio de la cual se pueda obtener la pronta y exacta publicación a costa y provecho común de datos comerciales importantes. Posteriormente, la Unión Internacional de la República se transformaron en la Unión Panamericana. Y por último, cuando se ampliaron sus funciones en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos respecto de los temas legales, la conferencia recomendó adoptar disposiciones para regular la extradición. Declaró que la conquista no crea derechos y lineamientos para la elaboración de un tratado de arbitraje como medio de resolver controversias entre las naciones americanas, evitando la guerra. ¿Qué es la OEA? La Organización de Estados Americanos, OEA, es una organización internacional con el objetivo de ser un foro político para el diálogo multilateral y la toma de decisiones del ámbito americano, creado en mayo de 1948. La Organización de Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remota a la primera conferencia internacional americana, celebrada en Washington, D.C.
de octubre de 1989 a abril de 1890. En esta reunión se acordó crear la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como Sistema Interamericano, el más antiguo sistema institucional internacional. La OEA fue creada en 1948, cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente, la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, que entró en vigencia en febrero de 1985. Objetivo de la OEA: en su accionar busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y los pueblos del hemisferio. Misión: la misión de la OEA se basa en un compromiso con la democracia, como lo afirma la Carta Democrática Interamericana. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y a sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. ¿Qué hace la OEA? La OEA trabaja para promover la buena gobernabilidad, fortalecer los derechos humanos, fomentar la paz y la seguridad, expandir el comercio y abordar los complejos problemas causados por la pobreza, las drogas y la corrupción. Propósitos esenciales de la OEA: afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa, dentro del respeto al principio de no intervención, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros, organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos, promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural, erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio, alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permitan dedicar el mayor número de recursos al derecho económico y social de los Estados miembros. Herramientas para llevar a cabo sus propósitos. La OEA utiliza 4 pilares para ejecutar efectivamente estos propósitos esenciales. Estos pilares son la democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Estos pilares se sustentan entre sí, se entrelazan mediante una estructura que comprende de diálogo político, cooperación, mecanismos de seguimiento, patrimonio jurídico. Idiomas oficiales. Los idiomas oficiales de la organización son el castellano, el portugués, el inglés y el francés. Órganos que intervienen en la OEA. La OEA realiza sus fines por medio de los siguientes órganos: la Asamblea General, la reunión de consulta del Ministro de Relaciones Exteriores, los consejos, que incluye el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas, los organismos especializados y otras entidades establecidas por la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos y está compuesta por las delegaciones de todos los Estados miembros que tienen derecho a hacerse representar y a emitir su voto. La reunión de consulta de ministros se celebra con el fin de considerar
problemas de carácter urgente y de interés para los estados americanos y para servir de órgano de consulta. El Consejo Permanente de la organización depende directamente de la Asamblea General y tiene la competencia que le asignan la Carta y otros instrumentos americanos, así como las funciones que le encomiende la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. El Comité Jurídico Interamericano es uno de los órganos por medio de los cuales la OEA realiza sus fines. El capítulo 14 de la Carta define su composición, atribuciones, forma. Sirve de cuerpo consultivo de la organización en asuntos jurídicos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada por resolución de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. Fue establecida en 1960 cuando el Consejo de la Organización aprobó su estatuto. La Secretaría General es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos. Ejercerá las funciones que le atribuyan la Carta, otros tratados y acuerdos interamericanos y la Asamblea General y cumplirá los encargos que le encomiende la Asamblea General. La reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. La Secretaría General desempeña además las siguientes funciones: transmitir ex oficio a los Estados miembros la convocatoria de la Asamblea General de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y de las conferencias especializadas. Asesorar a los otros órganos según correspondan en la preparación de los temarios y reglamentos. Continuando con las entidades de la Organización de los Estados Americanos, tenemos también el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Fundado en 1942, es el organismo del sistema interamericano especializado en el sector agropecuario y los territorios rurales de los Estados miembros para lograr el desarrollo sostenible de la agricultura y la prosperidad de las comunidades rurales. A continuación, tenemos otras entidades, organismos y dependencias autónomas descentralizadas, como las secretarías que forman parte de esta organización. La Carta de la Organización de los Estados Americanos estipula que, según se estime necesario, se pueden establecer dentro de la estructura otros organismos y entidades, como los siguientes. El Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres fue creado por la Asamblea General mediante la resolución número 1682 para hacer frente a los problemas relacionados con los desastres naturales y servir de foro principal de la Organización de los Estados Americanos para analizar este tema en coordinación con las organizaciones nacionales competentes. También existe el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que fue establecido por la Asamblea General como una entidad intergubernamental con autonomía técnica y operativa. Tiene como objetivo facilitar el perfeccionamiento de los recursos humanos y el intercambio de información y otras formas de cooperación técnica y apoyo de los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia de la región. Por otra parte, tenemos al Tribunal Administrativo. El Tribunal Administrativo de la Organización de los Estados Americanos fue creado el 22 de abril de 1971 y tiene como función resolver las controversias que puedan surgir con los miembros del personal de la Secretaría General de la OEA por motivos de decisiones administrativas. En resumen, es el tribunal que se encarga de los conflictos del personal de esta Secretaría de la Organización de los Estados Americanos. La Fundación Panamericana para el Desarrollo, establecida en 1962, es una entidad privada no gubernamental y sin fines de lucro que actúa mediante el acuerdo de cooperación con la OEA para apoyar programas de desarrollo y ayudar a las víctimas de desastres naturales y crisis humanitarias. El secretario general es el chairman de la junta directiva que incluye 25 líderes del sector privado provenientes de todo el hemisferio. La misión de esta entidad es fomentar el desarrollo integral entre los más necesitados en América Latina y el Caribe para crear un hemisferio de oportunidades para todos. Otra entidad es la Junta de Auditores Externos, de conformidad con la resolución 123 de la Asamblea General adoptada el 14 de abril de 1973 y con la resolución 124 del Consejo Permanente. Del 10 de junio de 1975, la Junta de Auditores Externos es el órgano responsable de la auditoría externa de las cuentas de la Secretaría General.
La Junta Interamericana de Defensa, con las siglas JID, fue establecida en 1942 para estudiar y recomendar medidas para la defensa del hemisferio. Es la organización multilateral más antigua del mundo. La Junta Interamericana para la Defensa, para contribuir al cumplimiento de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, brinda asesoramiento a los programas de la OEA, promueve la paz y seguridad del hemisferio, fomenta la confianza entre las partes mediante vínculos de cooperación militar, fortalece las relaciones entre civiles y militares, supervisa el programa académico de nivel superior de estudios de seguridad y defensa del Colegio Interamericano de la Defensa. Una entidad muy importante es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta corte es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La Corte ejerce competencia contenciosa y consultiva y está integrada por 7 jueces elegidos a título personal por la Asamblea General. Otra entidad que podemos mencionar es la Oficina del Inspector General. Las actividades de la Oficina del Inspector General responden a lo dispuesto en las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General, al reglamento presupuestario y financiamiento. La Oficina del Inspector se encarga de verificar que las políticas, regulaciones y prácticas establecidas sean contempladas y acatadas de manera correcta, eficaz y económica. La Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos, que es otra entidad, está encargada de adjudicar becas académicas del programa de becas de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con el ordenamiento jurídico de esa organización. La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones fue establecida por la Asamblea General en 1994 y tiene autonomía técnica en el desempeño de sus funciones, dentro de los límites establecidos por la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Su misión es facilitar y promover el desarrollo continuo de las telecomunicaciones en el hemisferio. La Comisión Interamericana de Puertos tiene la finalidad de servir de foro interamericano permanente de los Estados miembros de la OEA para el fortalecimiento de la cooperación en el área de desarrollo del sector portuario, la participación y colaboración activa del sector privado. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas fue establecida en la Asamblea General en 1986. Tiene como base los principios y objetivos enunciados en el Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro contra el consumo, producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1986. También podemos mencionar la Corte Interamericana contra el Terrorismo. Los principios de la OEA son los siguientes. El derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. La buena fe debe regir las relaciones de los estados entre sí. La solidaridad de los estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida entre los Estados americanos. Los Estados americanos condenan la guerra de agresión. La victoria no da derechos. La agresión es a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos. Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos. La justicia y la seguridad sociales son base de una paz duradera. La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del continente. Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.
La unidad espiritual del continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana. La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. Las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos son la Carta de la Organización de los Estados Americanos, las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General, el reglamento de personal, órdenes ejecutivas, memorandos administrativos, reglas presupuestarias y financieras y directivas. Otros instrumentos administrativos de interés son el Plan de Jubilaciones y Pensiones, las sentencias del Tribunal Administrativo, las relaciones de cooperación con otras entidades, acuerdos modelo de la Secretaría General. La Carta de los Estados Americanos fue firmada en la 9ª Conferencia Internacional del 30 de abril de 1948 celebrada en Bogotá. Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la cual tiene su sede en Washington, son actualmente 34 miembros. Guatemala está incluida entre los miembros originarios. La Carta de la Organización de los Estados Americanos es un tratado interamericano que crea la Organización de los Estados Americanos. Fue firmada en la 9ª Conferencia Internacional Americana del 30 de abril de 1948, celebrada en Bogotá, entrando en vigencia el 13 de diciembre de 1951. Los Estados miembros. La OEA tiene su sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América. También tiene oficinas regionales en sus distintos países miembros. La organización está compuesta de 34 países miembros. Los 35 países independientes de las Américas han ratificado la Carta de la OEA y pertenecen a la organización. Los miembros originales son los siguientes: 21 países que se reunieron en Bogotá en 1948 para la firma de la Carta de la OEA. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, México, Estados Unidos de América, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Los miembros posteriores: Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada, Surinam, Dominica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Canadá, Belice, Guyana. El 3 de junio del 2009, los miembros de Relaciones Exteriores de las Américas adoptaron la resolución AG/Res 2438-39-0/09, la cual resuelve que la resolución de 1962, mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, que sin efecto en la Organización de los Estados Americanos, OEA. Expulsión de Cuba. La petición de retiro fue iniciativa de Venezuela a causa del involucramiento cubano en los alzamientos del Puerto Cabello, Barcelona y Carúpano, y por el intento de invasión. Pero técnicamente, siendo un país miembro, esta decisión fue tomada en la 8ª cumbre en Punta del Este, Uruguay, el 31 de enero de 1962. La suspensión de Honduras. El 4 de julio del 2009, Honduras fue suspendida como miembro del organismo, luego que en el golpe de Estado del 2009 enviase al exilio al presidente Manuel Zelaya y que en el nuevo presidente interino rechazara el ultimátum de la OEA para restituir a Zelaya en su puesto presidencial.
En su asamblea extraordinaria sobre el golpe de Estado en el país centroamericano, el organismo consideró que no existía otra alternativa después de que el régimen de facto hondureño rechazó el ultimátum dado por la OEA para resolver el poder a la Zelaya. Con esta resolución a Honduras le es aplicado a un artículo de la OEA referente a la ruptura del orden constitucional al amparo del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que fue adoptada por la OEA en el 2001. Les hablaré sobre el rol de la OEA en prevención y resolución de conflictos. La OEA ha asumido desde su constitución en 1948 la prevención y resolución de los conflictos como una de sus tareas centrales. Estas son: 1. Afianzar la paz y seguridad del continente. 2. Promover, consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. 3. Prevenir las posibles causas de dificultades, asegurar la resolución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. 4. La organización, la acción, solidaridad de estos en caso de agresión. En este marco se ha actuado en países que han sufrido golpes de Estado o algún quebrantamiento institucional. También se ha apoyado procesos de solidaridad democrática, por ejemplo, a través de la observación electoral y capacitación para el fortalecimiento de las instituciones. Por último, se ha asumido un rol activo en las tareas de consolidaridad de la paz en los Estados miembros que han sufrido confrontaciones internas como Haití y Surinam, y en Centroamérica en general, en la mayoría de las amenazas a la gobernabilidad. Representantes permanentes ante la OEA. Nirmala Brandinsi, presidente del Consejo Permanente de la Comisión General, embajadora presidenta permanente de Surinam. La Celia A. Princes, presidenta del Consejo Permanente de la Comisión General, embajadora representante permanente de San Vicente y las Granadinas. Antigua y Bermuda, John D. Davis Lake, representante interino de Antigua y Bermuda. Argentina, Hilda Cecilia Garré, embajadora representante permanente de Argentina. Bahamas, Eniston Reining, embajador representante permanente de Bahamas. Barbados, John Bill, embajador representante permanente de Barbados. Belice, Néstor Méndez, embajador representante permanente de Belice. Bolivia, Diego Rodríguez, embajador representante permanente de Bolivia. Brasil, Breno Díaz de Costa, representante interino de Brasil. Canadá, Jennifer Lawton, representante interino de Canadá. De Chile, Juan Pablo Bianchi, embajador representante permanente de Chile. Colombia, Andrés González Díaz, embajador representante permanente de Colombia. Costa Rica, Pablo Barahona Brooker, embajador representante permanente de Costa Rica. Dominica, Humbert Charles, embajador representante permanente de Dominica. República Dominicana, Pedro Verges, embajador representante permanente de República Dominicana. Ecuador, Marco Vinicio Martínez, embajador representante permanente de Ecuador. El Salvador, Francisco Lainez, embajador representante permanente de El Salvador. Grenada, August Friday, embajador representante permanente de Grenada. Guatemala, José María Argueta, embajador representante permanente de Guatemala. Guyana, Barney Carren,
embajador representante permanente de Guyana. Haití, Bochik Edmond, embajador representante permanente de Haití. Honduras, Leonidas Bautista, embajador representante permanente de Honduras. Jamaica, Stefan Bassin, embajador representante permanente de Jamaica. México, Emilio Rebasta Gamboa, embajador representante permanente de México. Nicaragua, Denis Rolando Colindres, embajador representante permanente de Nicaragua. Panamá, Jorge Miranda, embajador representante permanente de Panamá. Paraguay, Elsa Ruiz Díaz, embajadora representante permanente de Paraguay. Perú, Juan Federico Maino, embajador representante permanente de Perú. Saint Kitts and Nevis, es Lorina Martín, embajadora representante permanente de Saint Kitts and Nevis. Santa Lucía, Elizabeth Chark, representante interino de Santa Lucía. San Vicente y las Granadinas, la Celia Prince, embajadora representante permanente de Vicente y las Granadinas. Surinam, Nirmala Breilsing, embajadora representante permanente de Surinam. Trinidad y Tobago, Nelly Parson, embajador representante permanente de Trinidad y Tobago. Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, representante interino de los Estados Unidos. Uruguay, Hugo Cairus, embajador representante de Uruguay. Venezuela, Roy Charleston Matos, embajador representante permanente de Venezuela.